El duelo en psicología. Hay diferentes duelos, ¿no? En realidad, el proceso del duelo en términos psíquicos tiene distintas etapas, que esas son como casi para todos igual, pero sí lo que encontramos son diferentes por las cuales duelamos, ¿no? Claro. En principio, cuando uno habla de duelo, habla de una pérdida, ¿no? Habla de la muerte. Sí. Siempre hago esta salvedad porque muchas veces creemos que estar de duelo es porque alguien se murió. No. Y lo cierto Exacto. es que uno puede estar de duelo por muchas otras razones, por la pérdida de un proyecto, por la pérdida de un trabajo, Sí, ¿no? Una separación. Una separación, ¿no? Que no es que el otro se murió, no es que enviudé, ¿no? Sino que tiene que ver. Por eso cuando hablamos de duelo, lo primero que tenemos que poder comprender es la dimensión de la pérdida. Y no de cualquier pérdida, ¿no? Claro. Estamos hablando de una pérdida significativa. Entonces ya tenemos dos cuestiones conceptuales, ¿no? Una pérdida y no cualquier pérdida, sino una pérdida de algo que para nosotros significa mucho. Porque lo anhelamos, porque lo deseamos, porque sentimos que es parte de nuestro bienestar, porque sentimos que esa cosa que perdemos significativa le da sentido a nuestra vida. Entonces, ¿cualquier pérdida es un duelo? No. Tiene que ser una pérdida, o podemos pensarlo en términos de pérdida significativa, ¿no? Entonces, estas primeras cuestiones. Después, cada uno elabora, procesa, metaboliza una situación de pérdida con los recursos que tiene. Claro. Y cuando hablamos de recursos, hablamos no solamente de los recursos intrapersonales, ¿no? Aquellos recursos que tengo yo en mi singularidad, sino también aquellos recursos que tienen que son ajenos a mí, ¿no? Digamos, no es lo mismo atravesar una situación de pérdida acompañado, sostenido por una pareja, una familia, un grupo de amigos, un grupo de personas conocidas, que atravesar una situación de pérdida significativa estando solo. Entonces ahí es donde entramos en otro terreno que tiene que ver con nuestras condiciones, ¿no? En qué condiciones habitamos, ¿no?, nuestro mundo, digamos, ¿no? Entonces podemos decir que el proceso de elaboración de duelo está sujeto a estas condiciones, a las condiciones personales singulares, a mis recursos psíquicos, sí, pero también a las condiciones ajenas a mí. Si yo perdí un trabajo, ¿no?, de muchos años, pero esa pérdida implica la posibilidad de adquirir otro trabajo que va a otorgar mayores beneficios a mí, a mi círculo familiar, será una pérdida significativa, pero sujeta a otro proyecto. Claro. Entonces, que no es lo mismo que ser despedido de 20 años de trabajar en un lugar y llegar a mi casa y no tener otra alternativa, ¿no? Entonces, lo que quiero señalar es, para pensar en la elaboración del duelo, tenemos que ver qué recursos tenemos a nivel personales, ¿no?, de recursos psíquicos, sí, qué herramientas psíquicas tenemos para afrontar esa situación de pérdida, y también cuál es mi red, ¿no? No nos olvidemos que somos sujetos sociales, insertos en una determinada comunidad, que formamos parte de un grupo familiar, que tenemos un trabajo, y que toda esa red nos contiene cuando tenemos que atravesar una situación de dolor. ¿Se entiende, Carlitos? Se entiende. Una pérdida familiar, física, es algo, uno de los duelos más complicados, ¿no? En realidad, una pérdida de alguien de la familia, por supuesto que es una pérdida significativa y que es una pérdida que nos va a ocasionar mucho dolor, sobre todo la ausencia física, ¿no? Me parece que dentro de eso tenemos muchas variables. Yo creo que la situación, ¿no?, de pérdida, por ejemplo, de la mamá, del papá, ya grandes, mayores, ¿no?,
es esperable, ¿no? Porque uno se va preparando a lo largo de la vida para en algún momento despedir, ¿no? A los que nos anteceden. En realidad uno podría pensar que sabemos que todo ciclo, ¿no? Claro. De cualquier ser viviente consta de esto, ¿no? Sí. Crecer, nacer, crecer, reproducirnos y luego el final de la vida. Quiero decir, es más natural, Carlitos, aceptar la muerte de nuestros padres que no la pérdida de un hijo, por ejemplo. Sí. ¿No? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, obvio, sí. O sea, es esperable en términos de la naturaleza, ¿no? De lo natural, es esperable que estemos mejor preparados. Eso no quiere decir que no nos duela, ¿no? Estemos mejor preparados para tolerar la pérdida de un adulto mayor y no de alguien que está generacionalmente después que uno. Pero por supuesto que estamos hablando de pérdidas que a priori son absolutamente dolorosas, ¿no? Claro. Por eso digo que hay que ver después qué recursos tiene uno para afrontar esta situación de tanto dolor, ¿no? Hay algunas situaciones que vemos en la clínica, ¿no? Situaciones de duelos patológicos. Cuando hablamos de duelo patológico estamos haciendo referencia a una situación de duelo que no ha podido, habrá que analizar las razones, las causas del caso por caso, que por determinadas circunstancias no ha podido ser elaborado, ¿sí? Y entonces esa situación de duelo se va como postergando a través del tiempo. Claro. Pero también estamos hablando, Carlitos, y me parece importante sobre todo en este contexto, ¿no? El proceso de duelo, sobre todo de duelo haciendo referencia a la pérdida física de un familiar o de un ser querido. Nosotros sabemos que en nuestras sociedades, o sea, en las diferentes culturas, generan, ¿sí? Rituales, ¿no? Que nos permiten despedir a esas personas, y eso nos ayuda, ¿no? A soportar el dolor por la pérdida, ¿no? En el caso de nuestra cultura occidental, la situación, ¿no? del velatorio, ¿no? Que no deja de ser Claro. una situación social de despedida de alguien que ha sido significativo en nuestras vidas, ¿no? Independientemente de si era familiar o no familiar. Esa situación de ese ritual, ¿sí? Lo que nos permite es procesar, asimilar o empezar a asimilar el hecho de la ausencia física del otro. En un contexto como el actual, donde este ritual está un poco como todo, ¿no? Sí, limitado. Pedido, claro, limitado. Muchas veces las situaciones de duelo tenemos que ver de qué forma entonces las vamos a tratar, ¿sí? La verdad es que no lo sé, porque como esta situación es absolutamente novedosa, no tenemos antecedentes, ¿no? Como para decir, bueno, no podemos despedirnos de esta forma, pero podemos despedirlo de esta otra. Quiero decir que estos rituales, ¿no? Los rituales de despedida nos ayudan a poder asimilar la pérdida significativa, ¿no? La pérdida de alguien que para nosotros es o ha sido importante. Hace unos días escuchábamos a una locutora nacional, a Elizabeth Bernassi, ¿no? Que estuvo internado su padre 25 días hasta que murió y no pudo despedirlo, y hay una potencia, sí, rabia, dolor. De hecho, quiero, en relación a esto también lo señalo, porque desde el Ministerio de Salud de la Nación están trabajando en un protocolo. Sí, exacto, hay uno ahora. Sí, claro, estaban trabajando en un protocolo que lo iban a hacer llegar, por supuesto, a todas las comunidades,
un protocolo de despedida, ¿no? Porque entienden, la que está a cargo del programa es una socióloga, antropóloga, que entiende perfectamente estas cuestiones que estamos planteando, de la importancia de los rituales de despedida, ¿no? De los rituales de despedida para poder empezar a transitar el proceso de duelo. Como siempre, en una situación de emergencia sanitaria como la que estamos transitando, hay urgencias, ¿no? Entonces, también es comprensible que hay muchos fenómenos que van aconteciendo y que nosotros vamos como un paso detrás, ¿no? Intentando, bueno, armar ahí algo que regule, que legalice, ¿no? Que con las medidas preventivas necesarias poder hacerlo, ¿no? Porque claro, justamente entendemos la importancia de este ritual, ¿no? Para cerrar una etapa, ¿no? Porque si no la sensación es que no terminamos como de poder cerrar una etapa. Claro, ¿no? Muy triste, es muy triste, Carlitos, la situación, es muy angustiante, ¿sí? En este caso particular estamos hablando así de la pérdida física, ¿no? De la ausencia física de alguien, ¿no? Y la verdad es que sí, es muy doloroso transitar la pérdida de un familiar, de nuestros padres, amigos, no sé, quien fuese, ¿no? Claro. Sin poder juntarnos, ¿no? Porque la posibilidad de despedir, ¿no? Eso del encuentro social, ¿no? Que antiguamente se hacía en las casas, ¿no? Y era, ¿no? Se cocinaba, se preparaba como si fuese, realmente era un evento social, ¿no? Juntarse a comer, a despedir a alguien que ha sido importante, ¿no? Lo vemos en películas, qué sé yo, se me ocurre ahora Esperando la carroza, ¿no? Esa situación un poco tragicómica, ¿no? Pero lo que pone de manifiesto es eso, ¿no? La importancia del estar con otro para despedir a alguien que ha sido importante en nuestras vidas. ¿Qué otros tipos de duelos hay? Vos cuando decís tipos, ¿a qué te referís, Carlitos? Porque decime. Por ejemplo, el duelo crónico, el ausente, retardado, inhibido, desautorizado, distorsionado, anticipado, sin resolver. Por eso, yo te hablaba hoy que hay un fenómeno que nosotros muchas veces lo pensamos, ¿no? Digamos, por eso hablamos de duelo como un proceso. Sabemos que todo proceso tiene distintas etapas, ¿no? Claro. El proceso de duelo atraviesa por diferentes etapas. La negación, ¿sí? El enojo, la tristeza, la ira, la tristeza y la aceptación, ¿no? Digamos, etapas que tienen que ver con emociones que son necesarias transitar, y hago mucho hincapié con esto, ¿no? Como, no sé, el otro día vino una persona a la consulta, el duelo, el proceso del duelo implica esto, ¿no? La resistencia a aceptar la pérdida, el enojo, la rabia, la ira que eso nos genera, la tristeza, ¿no? Porque son todas emociones que van como ¿no? Para luego llegar a la aceptación, ¿no? La aceptación no es que duele, ¿no? La aceptación es tolerar justamente el dolor de la pérdida. Cuando este proceso no es elaborado, no se transita por esta etapa, aparece ahí algo de lo patológico. Lo patológico es justamente lo que no se ha podido elaborar, ¿no? Entonces nos encontramos con personas que transitan un duelo, o que han transitado, que hace muchos años, ¿no? No han podido elaborar esa situación de pérdida, y eso trae obviamente muchas dificultades en la vida presente, ¿no? Dificultades vinculares, emociones que no han sido lo debidamente o lo suficientemente tramitadas y por ende generan conflictos en los vínculos actuales. Entonces, ¿qué es lo que uno intenta desde un espacio terapéutico? Bueno, primero, hacer visible esta situación de duelo no elaborado, ¿no? Hacer visible esta situación para que el paciente, para que la persona pueda, sí, elaborarlo, y esta elaboración le permita mejorar la calidad de sus vínculos actuales.
¿sí? Porque si hay una situación no resuelta, desde un punto de vista psíquico, aquello que no está resuelto, aquello que no está elaborado, es algo que permanece y que obstaculiza nuestra vida presente, ¿sí? Claro. Entonces, cuando nosotros pensamos en un duelo patológico, está pensando en una instancia de duelo, ¿no? Donde hay un texto que nosotros, los que estudiamos psicología y tenemos cierto agrado por el psicoanálisis, que es un texto que se llama Duelo y Melancolía, ¿no? Uh-huh. Hay algo de la melancolía ahí presente cuando el duelo no ha sido bien elaborado, ¿no? La melancolía es ese estado de tristeza profunda, ¿no? Vos hablas de algo de lo crónico, ¿no? Sí. Como esa tristeza profunda crónica, ¿no? Y así está, ¿no? El que duela de esa forma, el que no ha elaborado, ¿no? Transita la vida con una tristeza crónica, ¿no? Con una sensación de una mochila, muy... Sí, es algo que no está resuelto, ¿no? Y ya sabemos que lo que no se resuelve nos embroma, nos complica, ¿no? ¿Uno puede seguir viviendo? Sí, pero bueno, habría que ver cómo sigue viviendo, ¿no? Claro. Entonces es importante también en los casos de duelo, en las situaciones de duelo, cuando uno percibe que no está pudiendo solo elaborar o transitar ese momento, pedir ayuda, ¿no? Siempre es importante señalar esto, porque a veces un pedido de ayuda a tiempo, o cuando se pueda, ¿no? Más que a tiempo, cuando uno pueda, claro, a veces descomprime, ¿no? Esa situación de dolor. También eso es muy cultural, ¿no? Pensemos que en otro momento, yo me acuerdo de esas, hace unos años atrás cuando estuve de viaje, llegué a la casa, ¿no? de una familia y me encontré con una señora toda vestida de negro, ¿no? Una señora mayor toda vestida de negro, sentada ahí como con un rosario, como en un lugar como alejado de la escena de la familia, ¿no? Como toda la familia alrededor de la cocina cocinando y la señora sentada como en una esquina toda vestida de negro y con un rosario. Entonces me llamó la atención. Entonces me dicen los dueños de casa, que era, bueno, la mamá de uno de ellos, una señora mayor, que estaba de duelo. Me decía, ¿hace cuánto? Hace 20 años, ¿no? La señora había enviudado, ¿no? Y había ahí como una elección, ¿no? De permanecer, ¿no? Esto de una elección, claro. Una elección, ¿no? De permanecer, ¿no? Como diríamos, como de seguir velando al muerto, ¿no? La señora habían pasado 20 años y seguía velando al muerto. Bueno, esto, ¿no? Aparece en estas situaciones cuando el duelo no ha sido elaborado, ¿no? También es importante factores, ¿no? Como culturales. Tal vez en otro momento de la historia estaba bien, ¿no? Claro, que el duelo fuese eterno, ¿no? Que durara para siempre. Y que aquellas señoras, ¿no? Estoy pensando que enviudaban, o aquellos señores que enviudaban, estaba bien, ¿no? Que llevaran ese luto a lo largo de toda su vida. De hecho, hay estudios antropológicos muy interesantes en relación a esto. Hoy estamos en otro contexto, ¿no? En un contexto de la inmediatez, de la rapidez. Entonces, claro, ahí es donde el espacio terapéutico se vuelve importante, porque hay como una exigencia social de recomponernos rápidamente de todo. Claro, justamente. Bueno, ¿no? Como... Escucho. No, eso digo, ¿no? Que más allá de cuánto te duela, tenés que estar bien rápidamente, ¿no? Entonces claro, ahí es donde me parece que hay que parar un poquito en la pelota, encontrarnos con la situación, encontrarnos con lo que nos pasa, ver en qué estado estamos, qué necesitamos y tomarnos el tiempo necesario para tramitar el duelo como debemos. Bueno, Marilina, muchísimas gracias. Bueno, Carlitos, espero haber sido de ayuda y, sí, y nada, y espero tu próximo llamado. Ahí está, estaremos en contacto. Te mando un abrazo enorme, saludos a toda tu audiencia. Gracias. Chao.
era la licenciada Marilina Salvi, que es licenciada en psicología, siempre hablamos con ella, sobre, bueno, esta semana sobre el duelo, ¿no? En un ratito estamos en comunicación con Sebastián González. Hoy es el Día del Maestro. Juan, buenas tardes. Bueno, Carlitos, buenas tardes. No sé si estoy acá. Está al aire, está al aire. Claro, no encontraba el bien. micrófono, tengo la mesa tan llena de cosas. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy linda nota con Marilina. Es linda nota. Sabe mucho, se expresa bien, es muy clara. Es muy no clara. usa palabras difíciles. Raras, Claro. difíciles. Exacto. Veo que algunos médicos utilizan esas palabras que uno a veces por vergüenza no les pregunta qué significa. Claro. Pero es muy clara ella. La verdad que me gustó mucho la nota. Iba a decirle que, hoy es el Día del Maestro, Hoy es el Día del Maestro. no de la maestra. Del maestro en general, ¿no? No, del maestro. Anoche me enteré. No me digas. Sí, ahora vamos a preguntárselo a nuestro amigo. Yo metí la pata todo el día entonces, ¿eh? No, bueno, pero. Saludé a muchas maestras. ¿Sabe de quién me acordé? A ver. De María Azucena Lobo. ¿Se acuerda usted de María Lobo? Sí, algo. Porque ya era ella muy. Una mujer de avanzada edad. Claro, sí, o nosotros éramos muy jóvenes. Claro, exactamente. María trabajó muchísimo. En Areco era de Areco ella, ¿no? No, vivía acá en la avenida Presidente Perón. Sí, Avenida pero del era Mayo. de Areco, no. Ella, no sé dónde nació, sé que trabajó muchos años en el Instituto Santa María de la Asunción, en San Antonio de Areco. Así viene la mano. Sí, yo creo que María era de acá, tengo esa sensación. Ajá. Yo también la conocí, hablé con ella muchas veces, recuerdo hasta el tono de voz. No, una mujer que... Yo no hablé mucho con ella, no. Sí, una mujer, ella era muy amiga de Guillermo Sansobrino, de Cristina Toso. Sí. Entonces por ese lado yo tuve relación con María, que bueno, daba una paz tremenda hablar con ella. Y también resalté a Lidia Ravelino. A Lidia. ¿No? Lidia mucho más acá en el tiempo, también una persona que ha dado... Yo la he visto Excelente. Yo la he visto a Lidia ir a comprar a Confitería Nilo, cuando estaba acá en el centro, sándwich de miga, un montón, y llevárselo a los chicos. Eso lo vi yo, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que mi familia hemos ido al centro. Claro, al Centro Educativo Complementario número 801. Sí. Y bueno, Lidia Ravelino, una ídola, Sí, ¿no? sí, Porque... sí. No, Lidia indiscutible, ¿no? ¿Y su maestra? ¿Maestra mía? Sí. Yo recordé también hoy a Inés Valente, de San Antonio de Areco, una señora que... ¿Hacía pan dulce, algo no? No hacía los pan dulce Valente. Que siempre, no sé por qué, porque ahora con el paso del tiempo no recuerdo por qué tenía o por qué siento ese cariño hacia ella. Evidentemente ha sido una muy buena maestra en la escuela número 1 de San Antonio de Areco, donde yo estudiaba y donde casualmente hace como un año tenemos un grupo de WhatsApp, los alumnos de la primaria de la escuela de San Antonio de Areco. Sí. Nos reencontramos por ese. Bueno, yo recordaba a Gladys Servent, es hermana de Raúl. De Raúl Servent. Raúl. Recordado Raúl. Sí, muy buena maestra de la escuela 2 de la Luisa. ¿Usted iba a la escuela de la Luisa? Fui del segundo, creo, hasta el último año. Mire usted. Hasta el último grado, mejor dicho. No sabía. ¿Cuánta gente debe recordar a cuántas maestras distintas, no? Aparte me emociona recordarla o cruzarla. Es algo que me emociona, pero mal. ¿Le vienen esos recuerdos de aquellos años? Sí. ¿No le pasa que a veces siente olores y son olores de otras épocas, de otros años? Sí. Y bueno, uno ya está grande, eso es lo que pasa. Claro, usted está grande, es cierto, uno es más joven. No, pero es cierto, hay olores que a uno lo transportan al tiempo, ¿no? El olor a tierra mojada, cuando pasaba el regador y dejaba la tierra mojada.
Las mariposas que vaya uno a saber a dónde fueron a parar, porque casi no se ven. Hoy está Repoeta, Retucci. No, pero... Rotucci. Rotucci. No, pero en serio. Son recuerdos de... En serio, sí. Recuerdos de Es algo otras real. épocas, ¿no? ¿Le puedo pasar un chivo mío? Bueno, Usted que pasa siempre los suyos. Hoy, a las 8 de la noche, vamos a charlar aquí en nuestros medios. Lo vamos a hacer en una videollamada, como lo hacemos habitualmente, con Alejo Supli, quien es subsecretario de Transporte de Axel Kicillof. Ah, cierto, sí. Del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Que hizo un convenio, ¿no? Con el diputado Stoich. Claro, en realidad se van a distribuir a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Sí. Pues voy a utilizar un término que seguramente no es el correcto. Que Hay que tener ojo porque se enoja uno. Se enoja el otro. Vio cómo es esto. Están muy susceptibles. Sí. Es una máquina de impresora láser que imprime los carnets de conducir. Ajá. Entonces vio que antes a usted se le vencía el carnet. No, a mí hace muchos. Antes me venció y no puedo renovarlo. Bueno, se vence el carnet, hay que hacer el trámite. Hay que ir a La Plata, tarda en algunos casos hasta un mes, ha tardado, y en algunos casos más, hasta que el carnet vuelve a Sarmiento. ¿Sabe cuánto tarda en imprimirse el carnet? ¿Cuándo? 14 segundos. Nada. Nosotros pusimos en nuestro diario digital un video, le hice una nota al diputado Oscar Stoich hace 2 noches atrás, una muy linda nota, larga, hacía rato que no conversábamos con él, después me llamó entre 80 y 100 veces por teléfono, pero eso no tiene nada que ver, y bueno, le pedí el número de Supli, me lo dio, y bueno, vamos a conversar con él hoy. Y también, no me contestó, pero sí le mandé un mensaje al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. A Golián. Exacto. Es un gol ese, sí. Sería un Golián si le hacemos la nota al ministro. Sé que debe estar ocupadísimo con esto del COVID, pero no pierdo las esperanzas de poder charlar con él, aunque sea algunos minutos. Aparte fue ministro de Salud del último gobierno de Cristina. De Cristina. Exacto. Ministro nacional. Exacto. De Cristina. Así que bueno, la idea es poder charlar con ellos y bueno, tratar de, entre comillas, aprovecharlo a Stoich para que nos facilite esos números de teléfono, esos contactos que él tiene y nosotros no tenemos, y bueno, poder conseguir algunas notas de este tipo, ¿no? Ahí está. La pausa, charlamos con Sebastián González y después con Marcos Di Palma. Así que los que nos siguen en Facebook, en un ratito volvemos.